Vamos a compartir una reflexión en la palabra de Dios en este tiempo tan especial que yo creo que comenzamos una nueva temporada de Dios para nuestra vida, y lo digo porque lo siento espiritualmente a esto. ¿Y cuántos lo creen y lo van a tomar? ¿Sí? Es tiempo de recibirlo. Es para aquellos que creen y lo arrebatan, para quienes lo desean de todo corazón. Pero hoy quiero compartirles una palabra que está en Génesis capítulo 13, versículo 1 al 18. Porque justamente como es un tiempo en el que yo creo que Dios nos va a visitar de gran manera, donde se va a comenzar a desatar el mover del Espíritu Santo con gran poder en este mes de noviembre, donde además cada miércoles vamos a estar orando, ungiendo con aceite, orando por las enfermedades, pero también tendremos cultos especiales, cerraremos el mes con diferentes temáticas y con cultos, incluso el último viernes y sábado del mes, con cultos especiales. Y esperamos que el Señor nos sorprenda, nos abrace y traiga muchas cosas nuevas, esperanzas y expectativas para el año que viene. Amén. ¿Están ahí? ¿Cuántos dicen amén a todo esto? ¿Lo están tomando o dicen, no, la pastora vino con ganas de declarar cosas nomás? ¿No? Porque realmente la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es para los valientes que lo arrebatan. Y cuando se están declarando cosas, yo tengo que decir amén, las tomo, las agarro para mi vida, las quiero. Amén. Gloria a Dios. Pero como todo momento crucial, digamos, el Señor también, yo creo que nos trae esta palabra de esta noche para poder prepararnos, para aligerar el camino, para que pueda estar bien nuestro camino despejado, para transitar hacia lo que Dios tiene y poder arrebatar lo que Él nos quiere dar. Entonces, lo que voy a hablar es acerca del capítulo 13 de Génesis, versículos 1 al 18, cuando Abraham se separa de Lot. Ya en el capítulo 12, Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré, y yo te bendeciré, ¿no? Te bendeciré, le había dicho al Señor, que lo iba a bendecir, que lo estaba enviando. ¿Y por qué le había dicho vete de tu tierra y de tu parentela? En realidad, porque Dios quería que corte toda relación con su familia. No, muchas veces lo explicamos. Tenía que ver con que Dios quería hacer algo diferente y necesitaba a Abraham en otro lugar. Lo necesitaba lejos de ese lugar donde muchas veces las costumbres eran de idolatría, ¿no es cierto? De tener conductas que a Dios no le agradaban. Y Abraham, en su obediencia, nos cuenta la palabra, ya en el capítulo 12, que toma a su esposa y todas sus cosas y a su sobrino Lot y comienza a dirigirse hacia el lugar que Dios le iba a mostrar. Entonces viene el capítulo 13 que dice desde el versículo 1, entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseía, y viajó hacia el norte, al Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron su carpa entre Betel y Ai, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot, si ambos vivían tan cerca uno del otro, con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente, Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros
o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra de la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abram y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abram se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abram: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia, como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Entonces Abram mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del roble que pertenecía a Mamre, y allí construyó otro altar al Señor. Como podemos ver, cuando Abram sale, llega a un lugar, adora al Señor, y el fin de la historia, al cierre de este capítulo, se establece hacia la tierra que le había quedado, y pone allí sus carpas y vuelve a adorar al Señor. Y me parecía tremendo porque la verdad que podemos ver en Abram un hombre de altar, un hombre que adoraba a Dios, que buscaba a Dios, que buscaba su dirección. Y podemos ver en Abram y en Lot dos miradas completamente diferentes. La palabra nos cuenta que en un momento se habían enriquecido tanto Abram como Lot, su sobrino, el cual se trajo de entre sus parientes. Abram se trajo a su sobrino y hubo conflicto entre los pastores de ambos porque tenían muchos. Entonces Abram le plantea que no haya una división, un problema familiar por esta causa, porque eran parientes cercanos, con lo cual le dijo a Lot: mirá la tierra que está delante tuyo, observa hacia donde quieras, mirá en todas las direcciones y elegí hacia qué lugar vas a ir. Escoge vos la porción de tierra que mejor te parezca, que yo me voy a ir. Si vos decís que vas a la izquierda, yo me voy para la derecha. Si vos vas para la derecha, entonces yo me iré para la izquierda. Así que Lot, yo creo que como seguramente cualquiera de nosotros comenzó, dice que a observar con detenimiento la tierra y comenzó a observar las fértiles llanuras que estaban frente a sus ojos, que estaban cerca de la ciudad de Sodoma. Y la realidad es que lo que representa la mirada de Lot tiene que ver con la mirada humana, con la mirada de lo que a los ojos naturales pareciera ser lo mejor. El tema es que para nosotros, en general, nuestra mirada y las cosas que nos parecieran humanamente mejor, la mayoría de las veces no coincide con lo que Dios quiere decirnos o el lugar donde Dios nos quiere, porque
Dios no piensa igual que nosotros. Así que Lot eligió la tierra más fértil, la tierra donde mejor podía hacer pastar a sus ganados, la tierra que mejor cosecha les podría dar, la de mejor riego, la que estaba recorrida por la mejor parte del río. Y entonces fue instalándose cerca de la ciudad de Sodoma. Y en medio, me imagino, que del desarrollo, de la vida y del trabajo, cada vez sus carpas y sus tiendas se iban introduciendo más hacia esa ciudad, la cual nos cuenta la palabra, cuyos habitantes eran en extremo pecadores contra Dios y tenían muy malas conductas. Y entonces, en un momento determinado, ya Lot estaba viviendo en medio de ese lugar. Y muchas veces tenemos que observar muy bien a dónde instalamos nuestra vida en lo espiritual, porque para que Dios nos bendiga realmente no tiene que ser nuestra mirada, no tiene que ser la dirección humana, lo que mejor nos parece, sino lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Lo que el Señor elige, aunque humanamente parezca más incómodo, aunque humanamente incluso parezca que pierdo, porque ciertamente el Señor dijo, el que pareciera que Abraham dijo, bueno, elegí vos lo mejor y yo me quedo con el resto. Y efectivamente fue así. A veces pareciera que para ganar en el reino de Dios tenemos que perder. Y Jesús dijo, el que ame su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la ganará. Y las leyes espirituales del reino de los cielos no son como las leyes humanas. Y nosotros necesitamos vivir bajo las leyes espirituales del reino de Dios y las leyes que nos marca en su palabra. Y buscar la dirección de Dios. Porque lo que estoy segura que Abraham sabía era que no importaba si estaba en la tierra más fértil y de mejor riego o si estaba en el medio de un desierto, lo que él sí tenía claro era que si Dios estaba con él, porque en definitiva la porción de tierra que le quedó a Abraham fue una porción donde tenía diversos climas y tenía bastante desierto. Entonces parecía que no le favorecía demasiado el trato. Pero Abraham, de lo que seguramente estaba él convencido y seguro, era que si Dios estaba con él, no importaba el contexto, y aunque se encuentre en medio de un desierto, Dios lo iba a bendecir y lo iba a prosperar. Porque no es ni la tierra, ni la circunstancia, ni el contexto lo que nos llevan a un mejor o a un peor lugar. Es la presencia de Dios y la búsqueda de Dios en nuestra vida la que nos empuja hacia adelante, la que nos prospera, la que rompe las ataduras, la que pudre los yugos, la que permite que nos multipliquemos, que crezcamos y que las promesas de Dios se cumplan sobre nuestras vidas. Amén. Entonces acá vemos dos miradas diferentes, pero en realidad quiero hablar un poquito acerca de Lot también en esta reflexión. Lot en hebreo significa velo, y velo tiene un velo, ¿no? El velo siempre tiene la función de cubrir algo, tiene la función de evitar ver o tiene la función de impedir el acceso hacia algo, hacia algún lugar. Y si trasladamos esto al plano espiritual, el velo tiene la función, o sería lo que impida ver o lo que nos permite el acceso a las cosas de Dios o lo que nos permite ver con la visión espiritual que Dios tiene y quiere para nuestras vidas. Así que hoy vamos a hablar acerca de correr el velo, de sacar el velo, de quitarlo. Los velos muchas veces en nuestra vida no son necesariamente cosas malas, cosas, digamos, que detectamos claramente como un pecado recurrente, sino que muchas veces incluso pueden aparentar como ser buenas, como le ocurrió a Abraham, sin
sin ninguna otra intención más que el cariño que los unía, se llevó a Lot. No era algo malo, pero tal vez no era lo que Dios le había indicado específicamente. Entonces, Dios recién pudo comenzar a bendecir a Abraham cuando se separó de Lot. Porque la palabra nos decía que una vez que se separó de Lot, entonces Dios le dijo ahora, levanta la mirada y mira toda la tierra hasta donde puedas ver. Y muchas veces hay esos velos en nuestra vida con los que convivimos, con los que transitamos, pasamos mucho tiempo y son esas áreas que nos permiten tener una visión completa y acertada de la mirada que Dios quiere que yo tenga sobre mi vida, o también son esas áreas que necesito soltar, correr de mi vida para que Dios pueda hacer lo que tiene planeado. Entonces me gustaría hablar de 3 puntos que pueden representar este velo. O Lot representa en lo espiritual la obediencia parcial, pensaba yo, porque realmente Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. Es decir, le había dicho, toma tu esposa, toma tus ganados, tus posesiones y trasladate. Y realmente Abraham obedeció, pero fue una obediencia parcial porque se trajo consigo a Lot, se lo trajo, se lo llevó. Es decir, que esto tiene que ver, ¿no?, con que se llevó una parte de lo que tendría que haber dejado allí en su tierra. Y como te digo, no porque fuera algo malo, porque Dios es el Dios de la familia. Y no es que no es que quería que se rompa el vínculo, sino que quería tener un trato especial. Representa el plan de Dios con un agregado nuestro muchas veces, ¿no? Cuando Dios nos marca un plan, una ruta, pero nosotros le agregamos lo nuestro. ¿Te pasó alguna vez? Bueno, a mí no sé, pero un montón de veces. Nosotros tendemos a querer empujar un poquito, tendemos a querer decir, me parece que esto es mejor, me va a servir, ¿no? Es como que Dios, ¿no es cierto?, nos indica el plan y la ruta, pero nosotros le agregamos esa parte nuestra. Dios nos da una receta, nos enumera los ingredientes y nosotros le decimos, bueno, pero le voy a poner una pizquita más de sal o le voy a poner unas gotas más de, ¿cómo se dice?, el extracto de vainilla. Y resulta que en vez de mejorarle el sabor lo terminamos arruinando, dejando diferente que la receta original. ¿Cuántos saben que las recetas son como una fórmula, ¿no? Hay que respetarla, por eso te dicen tal ingrediente, te nombra todos los ingredientes con el peso, la medida, la cantidad. Y a veces Dios nos marca algo y nos da los ingredientes, la receta, y nosotros le agregamos y le cambiamos el sabor. Lot no estaba en el plan ni en la receta que Dios le había dado. Sin embargo, Abraham se lo llevó. ¿Y qué le trajo? Le trajo retraso, le trajo pérdida de tiempo, le trajo conflicto. Si bien no fue un conflicto entre ellos dos, pero entre sus pastores, que a la larga iba a ser un conflicto para ellos. Entonces muchas veces esas cosas que nosotros queremos meter la mano donde Dios tiene que obrar y trabajar, o donde tomamos lo de Dios, pero también le aplicamos parte de nuestro parecer humano, entonces ahí es donde nosotros nos corremos de la receta o del plan que Dios tenía preparado y nos genera retrasos, nos genera muchas veces dificultades en medio del camino. Entonces, en este tiempo donde Dios realmente quiere que nosotros seamos bendecidos, vete porque te bendeciré, le dijo Dios, salí de ese lugar porque quiero bendecirte. En este tiempo nosotros necesitamos dejarle a Dios obrar, pedirle la receta y no agregarle nada, correr todo aquello que nos estorba para seguir avanzando y crecer, que no nos haga perder el tiempo para poder aprovechar las bendiciones que Dios tiene por delante para cada uno de nosotros en este tiempo.
El punto 2 que quiero decir, que quiero tocar, que muchas veces esos lot tienen que ver con las cosas que acarreamos, son cosas que arrastramos y nos cuestan soltar. Ahora vos decís, bueno, yo tengo un auto y me cuesta soltarlo, no sé, tengo algo valioso, algo que me gusta, un masajeador y no lo quiero soltar. Pero nosotros los seres humanos, la realidad es que muchas veces abrazamos y no queremos soltar cosas que en vez de edificarnos nos dañan. No nos damos cuenta y seguimos conviviendo con esas cosas. Por ejemplo, las emociones. ¿Cuántas veces hemos ministrado como pastores personas que han vivido con raíces de amargura durante años y años de su vida sin perdonar a sus padres por algo que le hayan hecho? Por ejemplo, cuestiones emocionales que durante años me han seguido haciendo llorar. Parece abrazado al dolor, lo arrastro y no lo quiero soltar pienso que no lo puedo soltar. Lo cual es una mentira del enemigo porque tenemos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda, nos consuela, nos da la capacidad para perdonar. No es que Dios nos dice perdonar y nos deja solos para hacerlo, sino que nos da el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Y el perdón que Él mismo derramó sobre toda la humanidad, lo ha puesto también para nosotros. Y entonces abrazamos muchas veces cosas que nos retrasan, que nos duelen, que nos tiran para atrás, que nos hacen gastar recursos, fuerza, energía y no nos permiten ver con claridad lo que Dios tiene por delante o no nos permiten entrar a la bendición, al lugar de bendición. Es como un velo que no me permite tener una mirada espiritual clara. Y eso es lo que el Señor quiere que se corra y que sea arrancado de nuestras vidas en este tiempo. Muchas veces esas cosas que arrastramos y nos cuestan soltar son las herencias espirituales, herencias que vienen de nuestros antepasados, las conductas recurrentes, los malos hábitos, la forma de hablar, la forma de comportarme, de resolver las cosas, la administración de las finanzas, qué sé yo, tantas cosas pueden representar un mal hábito, por eso a veces pensaba que eran cosas con las que convivimos, ¿no? Y que pensamos, bueno, no estoy viviendo en pecado, sin embargo, son cosas que nos estorban para poder crecer, para poder entrar en todo lo que Dios tiene. Creo que es un tiempo en el que Dios nos está llamando a ir un poco más profundo, que nos quiere llevar a un nuevo nivel espiritual y a que crezcamos espiritualmente, a que nos involucremos, a que nos metamos en ese río, y para eso tenemos que llevar la menor cantidad de bagaje, sacar lo que nos estorba, lo que molesta, lo que pesa, para que entonces podamos entrar a todo lo que Dios tiene. Muchas veces esos malos hábitos o patrones de conductas que adquirimos de la familia en la que crecimos, que no nos permiten crecer, ser personas íntegras, nos convierten en personas que caminamos en la vida en forma desprolija, que no cumplen la palabra, que no honran los compromisos, que vivimos sin comprometernos demasiado, sin involucrarnos. Y eso nos lleva a no involucrarnos tanto ni en las cosas de Dios, ni por completo a afrontar muchas veces las áreas que tengo que ajustar en mi conducta y en mi vida personal para llevar adelante una familia que pueda crecer y ser de bendición. Los ajustes, las cosas que tengo que limar en mi propio carácter, las cosas que tengo que soltar. Muchas veces es más fácil maldecir que bendecir, ver el vaso medio vacío que el vaso medio lleno. Es más fácil estar más disconforme con lo que tengo que agradecido a Dios con lo que me ha dado. Y tantas otras cosas que pudiésemos mencionar referentes a veces a los malos hábitos, a las conductas, que son cosas que en este tiempo de las cuales Él nos quiere limpiar, formas equivocadas de hablar, por ejemplo, son ejemplos, maldecir antes que bendecir,
estar quejándose constantemente, con temor, con miedo al futuro, descreyendo o creyendo, pero a la vez declarando otra cosa que es contraria, teniendo la fe negativa y no sé cuándo vamos a salir adelante. Me quejo de la vida, del país, de la familia, de la casa. Me quejo hasta de las bendiciones que Dios me ha dado, que son la familia, los hijos, los esposos. ¿No es cierto? No sé, hay muchas cosas que podrían entrar en estas cosas que acarreamos y que nos cuestan soltar. Te invito a que pienses en alguna de ellas en este momento. No sé, a mí se me ocurren un montón que yo tendría que poner en la lista, pero estoy segura que cada uno de nosotros, porque toda la vida tenemos que hacer ajustes cuando estamos frente a la presencia de Dios. Y pensaba que sea un tiempo de soltar lo que realmente me retrasa. Si es un área emocional, una raíz de amargura, una angustia, un duelo no sanado. Bueno, Señor, obrá, tráeme. Cuando oramos por sanidad y por liberación, los pensamientos recurrentes, los pensamientos que atormentan, que cargan, que traen fatiga espiritual, todas esas cosas, es tiempo para que Dios las liberte, las sane. Está disponible sanidad de parte de Dios, libertad, liberación para nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que seguir acarreando con esas cosas que nos angustian, nos amargan, nos retrasan, nos dan una mirada espiritual teñida de lo que está dentro de mi corazón, de inconformidades muchas veces, de situaciones incompletas, de baja autoestima? Bueno, que el Señor nos libere, nos sane en este tiempo, que podamos soltar todo aquello que acarreamos y nos cuesta dejar, que podamos renunciar en el nombre de Jesús y poder tener una vida espiritual que esté en una correcta relación con Dios y que me permita ser una persona íntegra, que camine en forma agradable y prolija delante de Dios. Pero todo eso se hace con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, con la búsqueda de su presencia. Abraham pudo ser bendecido no por la buena tierra ni por el buen suelo que le tocó, sino porque cuando se establecía en el lugar donde se plantaba, adoraba a Dios. Sin embargo, al otro, lenta y paulatinamente, se iba acercando cada vez más a las costumbres de aquella tierra que en definitiva lo llevó a tener un desastre familiar. Así que es tiempo de soltar, de dejar, de renunciar, de rendir a los pies del Señor todo aquello que nos estorbe. El otro y tercer punto que quiero tocar es: no le ayudes a Dios. A ver, decirle al que está al lado tuyo: no le ayudes a Dios. Saben, muchas veces sabemos que Dios quiere hacer cosas con nuestra vida. Dios nos ha dado palabras de bendición, nos ha derramado promesas. Pero mientras espero y eso no llega, entonces comenzamos a ver de qué manera podemos hacerlo nosotros. ¿Y saben qué ocurre? Que cuando nosotros metemos la mano, el Señor dice: bueno, si estás trabajando vos, yo no trabajo. Así que si hay una situación compleja, difícil de resolver en tu vida, simplemente ponete en actitud de oración, de buscar de Dios. Y a veces no meter tan rápido y trabajar y hacer nosotros y dejarlo actuar a Dios. Porque Él es un caballero y no se va a meter donde vos estás trabajando. Y muchas veces, ¿saben lo que ocurrió? Que Abraham ya tenía como 75 años cuando se fue de su tierra y su parentela. Y realmente Dios quería bendecirlo y le había dicho que lo iba a multiplicar. Pero ¿saben qué ocurre? Que Abraham sabía que tenían un matrimonio que no podía tener hijos, lo cual en aquella época era además una carga muy grande,
porque socialmente no estaba como bien visto el hecho de no tener una descendencia. Entonces seguramente Abraham pensó, y bueno, si Dios me dijo que Él me iba a bendecir y que le iba a dar todo lo que tengo a mi descendencia, y por el cariño que le tenía a Lot, una de las cosas que se cree es que él pudo haber creído que Lot iba a ser su descendencia. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Dios quería darle una descendencia natural, un hijo, que iban a pasar unos cuantos años, como 25 años todavía, para preparar el corazón de Abraham para que Dios le dé ese hijo. Y Dios quería darle una descendencia espiritual. Entonces obró Él, y eso lo que le trajo es que lo aparte y le reste fuerza y tiempo para lo que Dios realmente quería charlar con Él y quería entregar en sus manos. Así que este es un tiempo en el que cada uno de nosotros necesitamos no ser obedientes en forma parcial. Bueno, voy al grupo de discipulado, pero no vengo a la reunión. Negocio las cosas espirituales. Aparezco una vez por mes y creo que Dios así va a obrar. Voy cuando tengo un problema para pedir algo en la reunión de oración. Son obediencias parciales. Es decir, Señor, me comprometo pero no tanto, avanzo pero retrocedo, doy 3 pasos y camino uno hacia atrás, ¿no es cierto? Dios me indica algo y le digo que sí y hago una parte, pero la otra parte no me parece tan sencillo. Así que es un tiempo en que caminemos nosotros bajo la obediencia total y la guía del Espíritu, sacando de en medio y corriendo hacia un costado todo aquello que nos estorbe y que nos impida ver claramente y nos impida acceder a la bendición que Dios tiene, y además también permitirle obrar a Dios. Y quiero decirte, confía y espera. Confía y espera, porque a su debido tiempo y en el tiempo perfecto de Dios, Dios obrará sobre aquellas áreas en las que vos le estás pidiendo y esperando. Confía y espera. No metamos la mano y no querramos ayudarle a Dios, porque muchas veces a causa de eso lo que solamente obtenemos es conflicto. Así que a la vez que se separó de Lot, Abraham, el velo se corrió. Entonces Dios pudo decirle a Abraham: ahora levanta tus ojos y mira en todas las direcciones hacia lo más lejos que puedas ver. Levanta ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira, observa, ¿no? Dios quiere que nosotros podamos mirar a dónde estamos ubicados, a dónde estamos parados y todas las cosas que Dios nos entregó. Y ninguna de esas cosas son para que las tomen y las usurpe el enemigo. Nosotros tenemos que tener una mirada espiritual para cubrir espiritualmente nuestros hijos, nuestra casa, nuestra familia y todo lo que Dios nos dio. Y ni una sola correa le corresponde al enemigo de aquello que nos pertenece por la dádiva de Dios. Así que es tiempo de levantar la mirada y no seguir amedrentados ni esperando en lo espiritual. Estamos hablando de que Dios hace la apertura de un tiempo nuevo para que nosotros podamos arrebatar y caminar en fe. Dios le habló acerca también de la familia, le dijo: voy a bendecirte, tu descendencia será muy numerosa, no se podrá contar. Y le habló de la herencia para su familia natural, pero además para muchas familias que a través de Abraham. Era una bendición extendida, no era una bendición de un poquito, de cortito, sino que era una bendición que iba a abarcar a su descendencia y a todos los que como Abraham por la fe iban a creer en el Hijo de Dios. En Él iban a estar contadas todas las familias de la tierra, iban a ser bendecidas, dice la palabra. Y Dios quiere
que nosotros reproduzcamos en otro lo que Dios nos dio primero a nosotros. Que podamos compartir, dejar herencia, huella en lo espiritual, en todas las direcciones en las que miremos. Cuando salgo y voy a trabajar, cuando me levanto y construyo mi casa, cuando crío a mis hijos, cuando voy a visitar a mis padres. Es decir, poder ser bendecidos y que nuestra mirada no sea corta, sino que abarque a todos los lugares donde yo me pueda mover, y si es más lejos, mejor. Porque Dios, no tenemos un Dios pequeño que nos da pequeñas cosas, sino un Dios grande que quiere darnos grandes cosas y bendiciones. Pero hay que creer. Muchas veces pasan años para que nuestros hijos o nuestros padres o hermanos lleguen al camino del Señor. Confía y espera, porque ya van a llegar también ellos. Ya el poder de Dios se va a manifestar. Tú y tu casa serán salvos. Y también dice la palabra que nos va a proveer para todo lo que necesitamos. Así que no nos desesperemos, confiemos y esperemos en el Señor. Le dijo también levántate. Y en esta palabra, levántate, la traducción de esta palabra significa mantenerse de en pie. Es decir, mira, si hay algo que el Señor me habló claramente es levántate, levántate, Nancy. No podés seguir sentada en los mismos lugares que te atrasan. Hay situaciones emocionales que tenés que resolver. Hay situaciones familiares a las que tenés que alcanzar. Hay arreglos en tu casa que tenés que resolver en este tiempo. No podemos seguir sentados frente a las diferentes áreas en las que sabemos que tenemos que hacer ajustes, cambios o pedirle a Dios que nos ayude para hacer rompimientos espirituales, para salir de cualquier estanco en el área en la que nos encontremos. Y ponernos de pie y así permanecer creyéndole al Señor. También esta palabra levántate tiene como traducción reconstruir, renovar, resistir y restaurar. Así que es tiempo de reconstruir, porque hoy, así como Dios le dijo a Abraham, levántate, también nos dice a nosotros, levántate, comenzá a reconstruir, comenzá a renovarte. Renovate en el espíritu de tu mente, renovate en el espíritu. Comenzá a sacudirte el polvo, yo digo siempre, de la cuarentena, no sé, de lo que se te haya quedado pegado, que te quiera quitar el gozo de poder venir, exaltar, alabar el nombre de Jesús, irme llena de su presencia y poder disfrutar de mis hijos, de mi casa, de la mesa, del trabajo. Porque el enemigo... Hay dos miradas, la mirada natural y la espiritual. Se basan en las mismas cosas, en el mismo contexto, pero cuando la mirada es espiritual, no es que las cosas cambien, no es que el trabajo cambie, es que yo cambio adentro mío y entonces puedo tener una mirada completamente diferente a través de los ojos de Cristo, que me van a mostrar una tierra ancha y espaciosa que tomar. Y si estuviste pasando por un desierto en este tiempo, quiero decirte que después del desierto siempre hay una tierra prometida. Así que el Señor en este tiempo, si nos hizo pasar por desiertos, si hemos pasado algún desierto, pruebas, dificultades, atravesamos la enfermedad, bueno, ese tiempo está llegando a su fin y viene una nueva temporada de Dios para cada uno de nosotros. Amén, lo creemos. También le dijo, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Y en ese recorre la tierra es, me paro y miro, hago conteo, me fijo dónde estoy parado, qué es lo que tengo. Saben que nosotros estamos acostumbrados a hacer la lista de lo que no tenemos, de lo que nos falta. Todo esto, ¿saben cuando me lo habló el Señor? Ya volví a hacer la lista a mi casa. Cuando iba caminando a las, 7:30 de la mañana, como voy a caminar, y entonces voy charlando con el Señor. Entonces Dios me dijo, levántate, deja de estar sentada, resolvé, entregá lo que tengas que entregar, corre ese lot,
déjalo, porque yo ya te dije, andate, vete de ese lugar, porque quiero bendecirte. Entonces levántate y recorre la tierra, recorrela con autoridad y con señorío, porque cuando la recorro, la tierra que recorro la poseo. Y cuando la poseo, entonces Dios puede obrar. Pero si yo no me siento con autoridad, si no me siento fuerte espiritualmente, si no escucho la voz de Dios que me dice que me levante, que empiece a caminar, que empiece a recorrer todas las áreas de mi vida, sea familia, trabajo, como dijimos recién, sea la economía, las finanzas, la administración de mis tiempos, de mis cosas, si yo no la empiezo a inspeccionar, si yo no empiezo a caminarla con autoridad de parte de Dios, entonces no lo puedo poseer. Porque dice, recorre a lo alto y a lo ancho, a lo largo y a lo ancho, para que puedas poseerla. Le voy a pedir a los músicos que puedan acompañarme. Y queridos hermanos, muchas veces nosotros estamos esperando que áreas, ¿no es cierto?, esperando las promesas o esperando que en algún área de nuestra vida se suelten las promesas de Dios. Pero no lo podemos tomar hasta que se corre el velo. Lot era su sobrino y no era algo malo. Vos podés convivir en tu vida con malas conductas, malos patrones de conductas, con herencias generacionales que tenés que cortar. Podemos convivir con muchas cosas y abrazando áreas de dolor. Y no vamos a morir, vamos a seguir viviendo. Y vamos a tener bendiciones en la misericordia de Dios. Pero Dios no quiere la misericordia, quiere que vivamos en su gracia, que es más ancha, más abundante, más espaciosa. Y el Señor quiere que en este tiempo nos despojemos de aquellas cosas que no nos sirven, que las recortemos de nuestra vida, que aquellas cosas que nos impiden ver con claridad y entrar al lugar espiritual de la bendición de Dios. Y para eso necesitamos decir, Señor, yo abrazo esta palabra, tomo tus promesas, Señor, Señor, en este tiempo quiero hacer los ajustes necesarios para caminar en mi vida, no en una obediencia parcial, sino en una obediencia total a tu palabra. ¿Saben? La palabra de Dios dice que es mejor prestar atención que los holocaustos, que la grasa de los carneros. Y muchas veces nos perdemos de muchas cosas por no estar atentos, por no prestar atención, que Dios había habilitado una puerta, que Dios quería darme la entrada a un lugar de bendición, a un ministerio, y yo no estaba preparado, no estaba preparada. Porque cuando tenemos estas cosas que arrastramos y nos cuestan soltar, muchas veces, si son áreas emocionales o en la mente, nos ocupan tanto el tiempo y la energía en orar por nosotros mismos que nos impiden levantar la mirada para poder ver el reino y todo lo que Dios tiene por delante. Pero este no es un tiempo así. Dios quiere que nosotros nos levantemos y que levantemos la mirada. Dios quiere que recorramos y poseamos, que arrebatemos, que rompamos conductas, patrones, desprolijidades, que todas esas cosas que nosotros vamos rompiendo son rompimientos que nuestros hijos y nuestras generaciones ya no tendrán que hacer. Van dejando el camino libre, quitando escollos para la familia que hoy vive con nosotros y para las generaciones que vendrán. Así que yo no sé vos, pero la verdad que yo no me quiero llevar ningún velo, no me quiero tener el velo puesto, no me quiero llevar ningún Lot, hablando espiritualmente, hablando en el camino, ni cosas que me impidan que en este tiempo pueda entrar en el mover espiritual, en este río de Dios que Él tiene para nuestras vidas.
Así que quiero invitarte a que puedas ponerte de pie y juntos podamos orar al Señor, porque quiero trasladarte esta palabra que el Señor me habló a mí misma. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho. Es tiempo de recorrer para poseer a lo largo y a lo ancho. Y yo quiero entregarte, dice el Señor, todo lo que puedas ver, hasta tan lejos como puedas ver. Así que no puede ser que tengas una mirada corta y pequeña, sino que si hubo en tu familia o hasta aquí una mirada corta y pequeña, bueno, renuncio en el nombre de Jesús. Yo desecho todas esas cosas porque el Señor dice: levántate, es decir, restablece, reconstruye, restituye. Sal del lugar espiritual. No importa lo que estés pasando, mantente de pie, firme en el nombre de Jesús. Haz rompimiento espiritual. No sé si va a cambiar la situación, pero si tu mirada espiritual cambia, puedo asegurarte que hay mucho camino que recorrer, mucha tela para cortar. Hay mucho que Dios quiere entregarnos en este tiempo. Oh Señor, te adoramos, Jesús. Vamos a adorar juntos al Señor y que vos puedas ahí donde estás comenzar a decir: Señor, si hay un velo, si en esta área yo caminé con estas limitaciones, he caminado abrazando, Señor, en mi área emocional, áreas que me han, Señor, detenido, que me han arruinado, que me han hecho perder tiempo, energía, Señor, yo renuncio y las desecho. Señor, si tengo conductas erróneas, patrones de conductas equivocados, malas acciones, desprolijidades en lo espiritual y en lo natural, Señor, yo lo quiero renunciar. Quiero que ese velo se corra de mi vida. Lo que me impide entrar a la puerta de bendición, que sea quitado de en medio de mi caminar. Oh Señor, te adoramos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, comienza a moverte en total libertad. Trae a la luz, Señor, aún lo que mis palabras no han mencionado, para que sea roto, quebrado, deshecho en el nombre de Jesús. Porque también esta palabra, levántate, significa resistir. Es decir, poner oposición a aquello que quiere interponerse con la bendición. Así que hoy declaramos que nosotros comenzamos a resistir, a poner oposición en nuestra vida a todo aquello que nos impida entrar al tiempo de la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Sí, Señor, te adoramos. Tú ordenas y llenas, Señor, todas las cosas. Oh Espíritu Santo, sí, Señor.